Buenas tardes. Bueno, este es el ejercicio para la clase a cargo del profesor Hans Cruz. Es una optativa visual. En este ejercicio pues está hecho por el estudiante Roger Andrés Godoy. Y pues el ejercicio consta de que pues vamos a hablar acerca de las vanguardias y vamos a explicar una de las biografías de uno de los artistas según pues la vanguardia que hemos escogido, ¿sí? En esta oportunidad, pues escogemos la vanguardia del futurismo, porque me parece que es una de las vanguardias europeas que más representativa, pues más importancia o relevancia dentro de todas las vanguardias tiene. Es una vanguardia que surgió en París de la mano de los jóvenes artistas y su objetivo principal era reflejar en sus obras un movimiento como la velocidad, las máquinas, el sistema de producción seriado y ciertas máquinas, además del dinamismo y obviamente los cambios de su época, ¿sí? Como una reacción a lo tradicional y a los estilos clásicos de las artes visuales. Algunos de sus principales exponentes y creadores, digamos que el que parte con esta idea o con esta vanguardia es Filippo Tommaso, es un italiano quien veía en este movimiento como estética de la violencia y que en sus comienzos fue rechazado por el público en general, pues a ser uno eh, de los representantes pues más polémicos en su momento. La historia del futurismo, bueno, la historia nace a partir de un manifiesto el cual se logró y se dio a conocer en el periódico Le Figaro en Francia, presentándose como un grupo en subversión contra el clasismo, aplicándose en disciplinas diversas como la pintura, la escultura, la música, el teatro, el diseño, la moda, la fotografía e incluso la arquitectura. Ciertamente se puede decir que la primera obra de este manifiesto, digamos que este manifiesto fue a partir de allí que se crean obras futuristas, surgiendo de la manera en que las vanguardias aspiran en convertirse en una forma de pensar, en un lineamiento de vida y obviamente más que una pintura o una obra determinada, ¿sí? Desde los textos futuristas, esto enfocado un poco hacia la poesía, podemos inferir que las intenciones de los artistas futuristas, en algunos de ellos, eran ideas fascistas, ultranacionalistas, prepotentes, algunas ideas violentas que compartían artistas como Marinetti, perdón. Por lo tanto, otras obras buscaban que el espectador pudiera recibir la forma de las ruedas, la forma de la fuerza, el movimiento, del aire, mostrar la presencia de las máquinas y su estética, ¿sí? Las luces, la ráfaga, el movimiento, el dinamismo y la simultaneidad. El hombre y la máquina como paradigma del hombre moderno, la idea como la máquina sustituye al hombre. Ciertamente para los pintores futuristas como Umberto Boccioni, un cuerpo sin movimiento se mueve tanto como se desplaza y que la pintura debe expresar. ¿Mm? Pues en este aspecto de la historia, eh, Boccioni también escribió en el manifiesto, un manifiesto futurista, hablando un poco sobre la escultura. Asimismo dice que tanto en la escultura como en la pintura no se puede renovar más que buscando el estilo del movimiento. Esto es volviendo sistemático y definitivo como síntesis, aquello que el impresionismo, que es otra vanguardia, ha ofrecido como fragmentario, accidente y por consiguiente analítico. Entonces, para resumir, se puede decir que este movimiento surgió en Milán con Marinetti, con influencia del cubismo y del futurismo. Además de otras disciplinas artísticas como la escultura, se destaca el artista Umberti Bonucci, la fotografía de los hermanos Bragalia, en el dibujo, Antonio Sant Ela
y Mario Chatone. En la pintura, Marcel Duchamp, quien a principio de era más enfocado hacia el cubismo. Fernand Leguer, Roberto de la U, que luego se inclinó hacia el orfismo. De Italia, el futurismo pasó a tener sus adeptos en otros países como Rusia, Portugal, España y Argentina. Su importancia data en la necesidad de crear una estética desde cero que trascendiera que trascendiera y fuese una ruptura de la estética del movimiento, permitiendo abrir el camino a manifestaciones artísticas más libres y creativas de restricciones, normas que planteaba la estética clásica. En este caso, pues las características del futurismo, ¿sí? Podemos inferir que son 7 características relevantes. Busca el movimiento y la velocidad, puesto que es importante para que dentro de una escultura, una pintura o hasta dentro de los poemas podemos encontrar esa relevancia entre el futurismo, pues eh, incitando a algo que nos lleve al movimiento y a la velocidad. Toma elementos de abstracción del cubismo representando las formas con geometría. Esto lo vamos a ver más adelante con uno de los artistas que pues decidí escoger, que es Carlo, el cual pues sus líneas, sus trazos son muy cuadriculados eh, y sus representaciones son basadas en formas geométricas. Utiliza la yuxtaposición de formas y elementos, que es la yuxtaposición, como se eh, sobreponen, ¿sí? Imágenes o formas que nos llevan a diseñar una forma, una imagen o hacer una representación gráfica de lo que se quiere lograr. Repetición de partes de sus figuras para poder representar el movimiento parecido a un calindoscopio o a la toma de una imagen en cámara lenta con varios fotogramas. Perdón. Nuevamente. En este caso, pues la repetición de partes o figuras nos llevan a entender que, como lo hablábamos anteriormente, el uso de las máquinas en su momento pues era por manos obreras, ¿sí? Eh, y hacíamos la aclaración del parecido a un calendoscopio o a la toma de una imagen en cámara lenta con varios fotogramas, puesto que en algunas obras se ven, digamos que figuras humanas o representaciones humanas que se repiten para simular los movimientos y la velocidad. Uso de las transparencias, uso de colores resplandecientes y crear ritmos con las formas o el color. Algo muy importante para que podamos encontrarnos dentro del futurismo es las formas y pues darle una apariencia futurista con el color. Bueno, en cuanto a los artistas más representativos de la vanguardia futurista, los más destacados podemos nombrar a, por ejemplo, en Rusia, el poeta Vladimir Mayakovsky, en Bélgica, el escritor Emily Bertin, en España, el poeta Joan Salvat, en Italia, el escultor Umberto Boccioni, que anteriormente mencionábamos, el pintor Carlo Carra, Luigi Rosoulo, Giacomo Balla, Gino Serbierini, Anton Giolini, Bragalia y en Francia Marcel Duchamp. Hablando de Carlo Carra, ¿sí? Es, Carlos nació el 11 de febrero de 1881 en Milán y fallece el 13 de abril de 1966. Él pues fue un pintor italiano, uno de los líderes del movimiento futurista junto con Marinetti, quien pues floreció en Italia a principios del siglo XX
realizó numerosas pinturas y escribió varios libros relacionados con el arte. A los 12 años se marcha de su casa para trabajar como pintor de murales. En 1899, Carrá estuvo en París decorando diversos pabellones para la Exposición Universal. Después pasó algunos años en Londres, donde mantuvo contacto con algunos exiliados anarquistas italianos. Regresó a Milán en 1901 y en 1906 entró a la Academia Bievera, donde estudió con César Talone. En 1910 inició una época pictórica considerada como la más popular para el artista. La época futurista terminó coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Su trabajo allí empezó a ser más claro en formas y en estilos, puesto que en los años 20 y 30 inició un periodo mucho más sombrío. Un ejemplo de esta época es su pintura Mañana en el mar, que él la hizo pues en 1928. Su obra más famosa es El funeral por el anarquista Gali en 1901. El propio Carrá eh, fue anarquista, como lo estaba mencionando, durante su juventud, aunque luego se convirtió en ultranacionalista. ¿Sí? Aquí pues podemos ver algunas obras eh, representativas de él. Aquí expresamos lo que eran figuras juxtaposición, formas geométricas, color, ¿sí? Aquí podemos ver mucho color, las figuras y repeticiones con simbología o pues figuras humanas, ¿sí? Aquí pues podemos ver que en las pinturas se refleja un poco de movimiento, ¿sí? Un poco de formas geométricas y pues de esta manera Carlo Carrà se convirtió en uno de los exponentes más representativos de la figura de la vanguardia del futurismo en toda la historia.